¿Qué podemos decir de la hidrodinámica? ¿Qué se puede hablar de la hidrodinámica? ¿Cómo podemos definir, aparte de lo que está ahí, ¿verdad? En el libro, ¿qué podemos decir? Hidro precisamente es agua, ¿o no? ¿No? ¿O sí? Líquidos. Solamente líquidos. ¿O qué más? ¿Te acuerdas que en hidrostática nosotros hablamos de qué hablamos? Hablamos de gases también, ¿verdad? Nosotros estamos bajo un fluido también. ¿Y cuál es ese fluido? El aire, ¿verdad? Que es un gas, un tipo de gas, ¿verdad? Una mezcla de gases, ¿verdad? Entonces, la hidroestática estudiaba los fluidos como líquidos y gases en su estado de reposo. Sin embargo, la hidrodinámica estudia a los líquidos y a los gases, pero ya en movimiento, ¿sí? Cuando hay movimiento, ¿qué existe? Velocidad, ¿verdad? O sea que acá vamos a estar metiendo conceptos de cinemática, ¿sí? En la parte de hidrodinámica. Te dice, la hidrodinámica es la parte de la física que estudia los fluidos en movimiento, ¿no? Lo que acabamos de decir. Bien. Fundamentos. Tipos de fluidos. Como les estuve diciendo, existen dos tipos de fluidos, ¿verdad? Los líquidos y los gases, ¿verdad? Bueno, el flujo de un fluido puede ser estacionario o variado. Se dice que un flujo es estacionario o permanente, dice, cuando en cualquier punto de la corriente toda partícula que por ella pasa presenta la misma trayectoria, llamada línea de la corriente. Imaginémonos un arroyo, ¿verdad? No sé, una duda cara ahí, qué sé yo, no sé. En el fondo ahí el cerro, ¿verdad? Imaginémonos que esto es el lago, ¿verdad? Bueno, existen, dice, dos tipos de flujos. Vamos a ver que esto es el lago. ¿Qué es lo que es el flujo? El flujo, como su nombre lo indica, es una magnitud que hace que fluyan los fluidos, valga la redundancia, que hace que se muevan los fluidos, ¿sí? Te dice que hay dos tipos de flujos, estacionario o variado, dice. ¿Cuándo un flujo es estacionario? Cuando es permanente o permanece, dice, siempre en la misma trayectoria. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay viento, póngale, y el agua se mueve, ¿verdad? Se mueve todo hacia un mismo lado, ¿sí? Entonces el hecho de que se mueva, supongamos que el viento viene de este lado, ¿verdad? Entonces el agua se va a mover todo hacia un mismo lado, ¿verdad? Va a haber una corriente, ¿verdad? ¿Verdad? Y esa corriente va siempre hacia una misma trayectoria. O sea, es lo que normalmente suele ocurrir. Pero también puede haber un tipo de flujo variado. Y el tipo de flujo variado es cuando, por ejemplo, hay, qué sé yo, empieza a haber olas. Bueno, nosotros no tenemos esa posibilidad porque no tenemos océanos ni mar, ¿verdad? Pero bueno, donde hay olas, ¿por qué? Porque el viento, ya sea del océano, puede venir hacia un lado y puede venir también hacia otro lado, y eso que genera una turbulencia, ¿verdad? Viene hacia acá, genera ahí un pequeño choque, y esto que genera olas, ¿verdad? ¿Está? Olas no precisamente chicas, puede ser gigantescas también. Y eso a causa de qué? A causa del flujo variado. ¿Está?
Porque hay un movimiento de todas las partes, y no precisamente hacia una misma trayectoria, hacia una misma dirección. ¿Está? Tubo de flujo. Cuando el flujo de un líquido a través de una canalización fuera estacionario, diremos que la canalización es un tubo de flujo. Suponiendo, como en este caso, una canilla. Esta canilla está, vamos a decirle como, no sé, un tubo, ¿verdad? No parece tubo realmente, pero bueno. Es un recipiente donde se carga agua, y esa agua justo tiene una abertura, ¿verdad? Tiene un agujerito, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El agua que se está llenando acá en el recipiente, esto va a salir en forma como, en forma también estacionaria, en forma en una misma dirección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a decirle la fuerza que genera esto en esta superficie, o sea, la presión que genera esta canilla, ¿verdad?, con el agua, hace que vaya todo hacia una misma dirección. ¿Está? Entonces ahí nosotros hablamos de un tubo de flujo por el hecho de que el flujo es estacionario. ¿Está? Estamos definiendo algunos conceptos, cosa que eso no aparecía en el que ustedes copiaron. Ustedes copiaron directamente la fórmula. Bueno, acá sí. Acá entramos ya en el concepto que nos interesa, que es justamente el caudal. ¿Qué es el caudal? Dice, se define caudal Q, con la letra Q, que no confundas Q con calor. ¿Sí? En la próxima semana vamos a estar viendo esto. Calorimetría. No confunda esa Q. Q para hidrodinámica es caudal. ¿Está? De un conducto es el cociente del volumen, dice, del fluido que pasa a través de una sección transversal cualquiera por un intervalo de tiempo considerado del arte. O sea, definimos nosotros el caudal como una relación, caudal como una relación entre ¿qué? Entre volumen en un cierto tiempo. ¿Sí? Vamos a decirle todos los litros que pasa el líquido o el gas hacia un tubo o no sé, hacia un recipiente en un determinado tiempo. ¿Está? ¿Sí? Entonces, caudal es como, vamos a decirlo, como una velocidad, ¿sí? Como una velocidad que tienen los líquidos. ¿Verdad? No precisamente es velocidad, porque vamos a definir lo que es caudal en función a velocidad, pero es como un tipo de velocidad, porque si te das cuenta, mira un poco, está con respecto a qué, con respecto al tiempo. ¿Está? Esta V no es una velocidad, esto es volumen y la T es tiempo. Entonces el caudal es la relación, pues el cociente entre el volumen en un cierto tiempo. Volumen con el que se llena un recipiente, con el que se carga un recipiente en un cierto tiempo. ¿Verdad? Nosotros sabemos que volumen a qué es igual. Esto habíamos definido nosotros en presión. ¿A qué es igual el volumen? De forma matemática. No. Definimos eso en presión. ¿A qué es volumen igual? Volumen sabemos que son tres dimensiones, ¿verdad? Largo, ancho y alto, ¿verdad? Largo por ancho por alto. Eso es volumen para cualquier figura geométrica. Largo por ancho por alto. Bien, largo por ancho, ¿una medida de qué es? De área, de superficie o área, ¿verdad? Largo por ancho son dos dimensiones, ¿verdad? Entonces yo podría definir el volumen como superficie por altura, ¿verdad? Por altura, en este caso
yo no considero una altura como considerábamos antes en presión hidrostática. ¿Se acuerdan que presión hidrostática dependía de la altura o profundidad con la cual el líquido, o sea, el cuerpo estaba en contacto con el líquido, ¿verdad? En este caso yo lo voy a llamar como una dimensión L de longitud, ¿verdad? La altura se mide en metros, la longitud también se mide en metros en el sistema internacional. Entonces yo digo superficie por longitud sobre tiempo, ¿verdad? Entonces acá yo puedo sacar una magnitud, longitud sobre tiempo. ¿Qué es lo que me da? Cualquier tipo de longitud. Nosotros a la longitud le podemos llamar distancia, posición, desplazamiento. ¿Qué es esto? Sobre el tiempo. Velocidad. Entonces yo digo que el caudal también se puede expresar en términos de velocidad. Puedo decir que es el área o la superficie por la velocidad, ¿no? Entonces ya estoy teniendo acá dos fórmulas para caudal, ¿sí? ¿Qué es S? S es superficie, ¿no? Superficie o área. Y me preguntan, profe, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el área? Ustedes hace rato copiaron vamos a hacerle un dibujo, un esquema que habla de tubos, ¿verdad? Sí. Era un tubo así, que después se hacía más grande y esto se iba ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué es o qué representan estos tubos? ¿De qué dependen estos tubos? Dependen justamente del área transversal. ¿Y qué es lo que es el área transversal o la superficie transversal? Es el área con el que se conforma tu recipiente, ¿verdad? En este caso, tu tubo, ¿verdad? Es la superficie, lo que está como superficie. Imaginémonos esto mirando hacia el frente, así. O sea, es como que esté así más o menos, ¿verdad? Que esté mirando hacia este lado, que está así, así más o menos, ¿verdad? Entonces, esta superficie de este tubo, esto es esta S que tenemos acá. ¿Sí? Superficie o área transversal de lo bonito. ¿Está? Bueno, dice, el caudal puede ser representado también en función de la velocidad del flujo. Si la velocidad V y la sección S fueran constantes, vemos que el volumen es igual a superficie por velocidad por tiempo, donde S es el área, la sección transversal. Sustituyendo tenemos que el caudal es igual a la superficie por la velocidad. Unidades de caudal, importante. La unidad del caudal más usada es metros cúbicos sobre segundos. Y claro, porque el volumen en el sistema internacional, ¿en qué se mide? En metros cúbicos, ¿verdad? No es el litro ni no confundir. En el sistema internacional el volumen se mide en metros cúbicos y el tiempo se mide en segundos. Entonces el caudal, la unidad de medida, del caudal es metros cúbicos sobre segundos en el sistema internacional. ¿Está? Para que tengan en cuenta. Bueno, veamos. Ecuación de continuidad. Y acá justamente tenemos el tubo que ustedes dibujaron. El dibujo de ustedes era más grande, era más, ¿verdad? Tenía más cosas. Voy a tratar de hacer un poquito más zoom para que podamos. Bueno. Dice, sea el tubo de flujo de la figura abajo y V1 y V2 las velocidades del fluido al pasar por las secciones S1 y S2, por las áreas. Suponga ahora un intervalo de tiempo T, como el tiempo que un elemento del fluido lleva para pasar de la sección S1 para la sección S1' y de la sección S2 para pasar a la sección S2'. Entonces, si se fijan,
Acá tenemos nuestro caño. Tenemos nuestro caño. Este caño es más o menos cilíndrico, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa solamente el área transversal. ¿Está? Entonces esto viene acá, después se toca con un caño más grande, ¿verdad? Normalmente esto, ¿dónde suele existir? En nuestras casas, por más que nunca vemos. Por ejemplo, el tubo de tu lavatorio, de tu cocina, es más o menos fino, ¿verdad? Pero eso se va, entra debajo de la tierra y hay un enorme caño más grande que va a tu pozo ciego, ¿verdad? Básicamente. ¿Sí? Lo mismo ocurre también con lo que es el del baño. ¿Sí? El del baño, por ejemplo, lo que sale, el agua que sale de la ducha, hay una rejilla, ¿verdad? En esa rejilla hay cañitos y ese cañito va después al registro. No sé si me entienden lo que digo, ¿verdad? Hay un registro que normalmente es como una cajita, en donde, por ejemplo, si se tranca tu baño, ahí es donde se revisa el registro, ¿okay? Puede que haya muchas cosas, ¿verdad? Y de ahí, del registro, hay un enorme caño que va directo a tu pozo ciego, ¿verdad? Ok, entonces imaginémonos eso. Tenemos nuestro cañito y esto después pasa después ya al otro caño más grande, que es el que va a tu pozo ciego. Entonces, ¿quieres saber el caudal o la velocidad con la que se va, ¿verdad? ¿Qué sé yo? El agua que sale de tu ducha, que sale de tu rejilla. Entonces, tu movimiento es hacia acá. ¿Sí? El agua pasa hacia acá, ¿verdad? Pasa por una sección transversal, llamémosle S1 a una superficie 1, y va de 1 a una superficie prima 1. O sea, de acá a acá hubo una distancia, ¿verdad? Que es la que tenemos acá, una variación de distancia. ¿Verdad? ¿Qué generó esto? Esto suponiendo que el líquido en este caso se mueve. ¿Qué generó? Generó velocidad. ¿Por qué? Porque si contamos en un cronómetro en un cierto tiempo, posición sobre tiempo es velocidad, ¿verdad? Cinemáticamente. Entonces, generó una velocidad 1. Después, ¿qué pasó? Entró al área transversal más grande, ¿verdad? Al caño más grande, llamémosle esto superficie 2. En esta superficie 2 se movió, vamos a decirle, hasta una cierta distancia que le llamamos acá superficie 2'. Esto obviamente bajo una cierta distancia 2. ¿Sí? ¿Qué generó esto? En un cierto tiempo generó velocidad 2. Llamamos velocidad. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Estos son las líneas de la corriente que se van todos hacia un mismo sentido, ya que para nosotros esto es estacionario, un flujo estacionario. Bueno, dice, como el líquido es incomprensible, esto es una característica de los líquidos ideales. ¿Se acuerdan? Que todo líquido no se puede comprimir. No se puede comprimir. El gas puede que sí se pueda comprimir, pero los líquidos no. Dice, como el líquido es incompresible, el volumen del líquido que pasa a través de la sección 1 en el intervalo de tiempo t debe ser igual al volumen del líquido que pasa por la sección 2 en el mismo intervalo de tiempo. O sea, lo que tenemos es lo siguiente: volumen 1 tiene que ser igual al volumen 2. A ver, ¿qué les recuerda esto? Volumen 1 igual a volumen 2. Esto en hidrostática también era, vamos a decirle, alguien dijo. ¿Quién fue que dijo que los volúmenes eran constantes?
y que gracias a eso las presiones eran constantes. ¿Quién dijo? No dijo Arquímedes. Arquímedes lo que dijo fue el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo introducido en el líquido. ¿Quién dijo eso? Pascal. ¿Sí? Pascal. El principio de Pascal, ¿verdad? Que decía que el volumen permanecía constante. ¿Y se acuerdan cuando nosotros teníamos vasos comunicantes o prensas hidráulicas, ¿verdad? Donde no importa el tamaño que tenían, si uno era más chico y el otro era más grande, ambos tenían superficies transversales, como estamos hablando acá de superficie también, ¿sí? El líquido en cuestión viene con una fuerza sobre superficie, que es lo que genera presión, ¿verdad? Y esta presión se distribuía por todo el líquido, ¿se acuerdan, verdad? ¿O no? Y esto salía con una presión 2. Tenía una presión de entrada y salía con una presión de salida, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dijo Pascal? Aparte que los volúmenes son iguales, que la presión de entrada era igual a la presión de la salida. Bueno, acá ciertos conceptos de hidrostática lo vamos a volver a utilizar. Entonces, la presión permanecía constante acá. Para nosotros, el volumen también permanece constante, porque eso también había dicho Pascal. Volumen 1 era igual a volumen 2. Claro, el líquido que va a entrar así tal cual va a tener que salir. No es que cuando entra acá va a salir más grande o cosas así. Va a salir la misma cantidad. Si es que metiste de agua, va a salir también en el otro conducto. Lo mismo también va a ocurrir en caños. Lo que entra en un caño, el líquido, el agua o lo que sea, o el 2 que entre, ¿verdad? Por el caño va a tener que salir también esa misma cantidad hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces los volúmenes permanecen constantes. Y esto es lo que tenemos aquí. Volumen 1 es igual al volumen 2. Dijimos que el volumen aquí es igual a superficie por una longitud. En este caso, esta longitud lo utilizó para qué? Como una longitud de acá, una distancia de acá, como que se tiene eso acá. Entonces dice, en las secciones 1 y 2 podemos suponer el desplazamiento con velocidades constantes V1 y V2. O sea, lo que acá nos dice es que la velocidad tiene que ser constante para que ocurra eso. Cosa que en la vida real no siempre ocurre así. O sea que esto es un sistema, vamos a decirle, ideal. ¿Sí? Así como cuando decimos que el movimiento rectilíneo uniforme es real, no es real, ¿verdad? Nadie tiene movimiento uniforme, ¿verdad? Nadie, hasta el momento no hay algo que sea uniforme siempre. Si no, la energía iba a ser infinita si es que teníamos, ¿verdad? Pero hasta el momento no hay nada que sea constante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? El desplazamiento con velocidades constantes V1 y V2. Acá, ¿qué es lo que podemos hallar? Sabemos nosotros que por cinemática, acá lo llama delta X, nosotros podemos llamarle delta S, ¿verdad? Como siempre lo llamamos, ¿sí? Variación de posición. Es aquí igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Entonces, acá dice, para la sección transversal 1 y la sección transversal 2 tenemos dos tipos de posiciones en función del tiempo. Sustituyendo, vemos, dice, que acá se sustituye donde haya delta X1 y delta X2. ¿Qué es lo que se van? Se van los tiempos. Y al final lo que me va a quedar va a ser igual a ¿qué? Me va a quedar superficie 1 por velocidad 1 igual a la superficie 2 por la velocidad 2. Eso es lo que me queda. Y esto es la ecuación de quién? ¿La ecuación de quién es esta? Ecuación de continuidad. Copiaste este, ¿verdad? Creo que había ¿o no?
No hay ecuación de continuidad para eso. ¿Sí? Capaz que está escrito de otra manera. No sé. Ecuación de continuidad. Superficie 1 por volumen por velocidad 1 es igual a la superficie transversal 2 por la velocidad 2. ¿Estamos? Esta es la ecuación de continuidad. Voy a anotar acá también. Ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad entonces es superficie transversal 1 por velocidad 1 igual a la superficie transversal 2 por velocidad 2. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa una igualdad de esto? ¿Qué significa una igualdad de lo mismo? Primero, ¿a qué era igual el caudal? El caudal era igual a la superficie por la velocidad, ¿verdad? Mira, pues acá está. ¿Y qué tenemos acá? Superficie por velocidad. Superficie por velocidad. ¿Qué significa esto? Que el caudal de entrada, o el caudal 1, va a ser igual al caudal de salida, o caudal 2. ¿Verdad? ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que significa esta ecuación de continuidad? ¿Por qué lo llama continuidad? Porque permanece como. Permanece constante. O sea que acá el caudal permanece constante. ¿Sí? El caudal permanece constante. ¿Te acuerdas cómo la energía? La energía mecánica se conservaba, ¿verdad? En un sistema conservativo. ¿De acuerdo, verdad? La energía mecánica inicial era igual a la energía mecánica final. Eso es en un sistema conservativo, pero en la vida real eso no existe, ¿verdad? Bueno, también acá. Permanece constante el caudal. ¿Verdad? Y eso es lo que te dice acá. O dice superficie por velocidad es constante y esto es igual al caudal. El caudal permanece constante. Conclusión. En un conducto de caudal constante, la velocidad del flujo es inversamente proporcional al área de la sección transversal. Lo cual tiene sentido, ¿verdad? La velocidad, dice, del flujo es inversamente proporcional a la superficie transversal. ¿Verdad? Si despejamos esto, si despejamos acá la velocidad, vamos a tener caudal sobre superficie, ¿verdad? Entonces lo que te dice la ecuación de continuidad es que la velocidad del flujo, ¿sí?, es inversamente proporcional a la superficie y directamente proporcional al caudal. Bien, vamos a ver. Voy a borrar este. Tengo que copiar de este lo anterior, en el dibujo anterior. Pero es necesario volver a copiar. Bueno, veamos este problema de aplicación. Dice, voy a hacer un zoom más. Acá. Ahí está. Dice, un tanque de volumen 20 metros cúbicos está vacío. Se quiere llenar de agua por medio de una manguera de sección 0,20 centímetros cuadrados. El agua tiene una velocidad constante igual a 5 metros sobre segundo. Determine el caudal y el tiempo empleado para llenar el tanque. ¿Okay? Nos pide el caudal y nos pide el tiempo por el cual se llena el tanque. Bien, tenemos acá nuestras fórmulas. Tenemos acá las fórmulas dadas. Tenemos que el caudal aquí es igual. De acuerdo a los datos. Vamos a sacar los datos lo primero.
Aquí yo tengo, dice, un tanque de volumen 20 metros cúbicos. ¿Okay? Datos, volumen me da que es 20 metros cúbicos. Volumen del tanque, del recipiente. Está vacío eso. Se quiere llenar de agua por medio de una manguera de sección 0,20 centímetros cuadrados. ¿Qué es el 0,20? ¿Qué? El área transversal, ¿verdad? De tu manguera. ¿Okay? El área o superficie de apañable es S, el que nosotros le llamamos S. Es 0,20 centímetros cuadrados. El agua tiene una velocidad constante igual a 5 metros sobre segundos. Entonces, fíjate que acá, no confundir volumen con velocidad de vivo. Voy a poner acá el volumen como una V grande y a la velocidad como una V chica. Muy buena. Así ustedes van a anotar a partir de ahora. Entonces V chica va a ser la velocidad. 5 metros sobre segundo. ¿Está? ¿Qué pide el caudal? Y el caudal tiene dos fórmulas nomás luego. ¿Cuál es el caudal? El caudal te dice que es superficie por velocidad. ¿Verdad? ¿Tenemos esos dos? Sí tenemos, ¿verdad? Entonces, caudal, tenemos superficie, pues fíjate que acá la superficie está en centímetros cuadrados. Le tenemos que pasar a metros cuadrados. Ustedes ya saben cómo pasar. ¿Cuánto esto es? De centímetros tenemos que pasar a metros. Hay que dividir entre 10.000. ¿Cuánto? 20 por día menos 3. Menos 6. Metros cúbicos. ¿A todos les sale así? ¿Sí? 0,20 dividido, a ver, de decímetros son 2 ceros, hasta metros son 2 ceros, son 4 ceros después de la unidad. De 10.000, dividido 10.000. Bueno, entonces ya pasamos esto a sistema internacional. Tenemos la superficie que es 20 por 10 a la menos 6 por tu velocidad, y la velocidad tenemos que es 5. Entonces, ¿cuánto es el caudal? ¿Cuánto es el caudal? Rápido. 1 por 10 a la menos 4, ¿qué? Metros cúbicos sobre segundos, ¿verdad? Tenemos ahí el caudal. Después, ¿qué es lo que nos pide? El tiempo para llenar el tanque. ¿Y de dónde podemos sacar el tiempo? Teniendo caudal, teniendo volumen, podemos hallar de la misma fórmula de caudal. ¿Por qué? Porque el caudal te dice que es igual a ¿qué? Al volumen sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces el tiempo pasamos acá, va a ser tiempo igual a volumen sobre caudal. Bien, tengo yo el volumen, que es 20 metros cúbicos, no es necesario convertir porque está en el sistema internacional. Y el caudal que me salió que es 1 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿cuánto es mi tiempo? ¿Cuánto va a ser mi tiempo? 200.000. 200.000 ¿qué? 200.000 segundos. ¿Cuánto esto es en hora? Bueno, no sabemos cómo, seguramente estará en segundos, ¿verdad? Por sistema internacional. Acuérdate que una hora es 3.600 segundos. Entonces, 200.000 segundos, ¿cuántas horas van a ser? ¿55? 55,5 horas. Mamá mía. Ok. No hay mucho. ¿Ah? 3 días por ahí. Bueno, sí, mira, caudal sale 1 por 10 a la menos 4. Y 20 por 10 a las 4 segundos. Está bien. Súper. ¿Se entendió, verdad, el ejercicio? Sí. Bueno, puedo poner pausa del video, por favor, porque voy a seguir explicando. Así le doy tiempo para que copien. Continuamos entonces
con el teorema de Bernoulli. Vamos a borrar ya entonces esto, ¿verdad? Ok. Bien. Dice, supongamos un fluido que escurre sin rozamiento. Mira que nosotros, todos nuestros líquidos se mueven, ¿verdad?, con velocidad constante, ¿verdad? Acá nada de rozamiento, nada de eso, ¿verdad? Como que pasa libremente. Incomprensible y en régimen estacionario en el conducto representador. O sea, tenemos esas tres condiciones: sin fricción, incompresible tenía que ser, no incomprensible. No se le comprende, así diría, ¿verdad? Pero bueno, y en régimen estacionario, o sea que se va en una misma trayectoria. Bueno, considere, bueno, tenemos nuestro esquema acá, ¿verdad? Que es como un caño, ¿verdad? No se ve tanto, pero voy a tratar de completar nuestro dibujo. Ahí. Este acá también. Entonces, ¿qué pasa? Dice, considera una porción de líquido de masa m comprendida entre las secciones superficie 1 y superficie 2, las cuales el líquido pasa con velocidad 1 y velocidad 2 respectivamente. Ok. Entonces acá yo considero una sección transversal, ¿verdad? S1 en una cierta distancia, delta x1. ¿Está? Y esto vamos a decirle ya considerando a una cierta altura por la cual está desde el suelo. ¿Sí? Llamemos la altura 1. Esto, obviamente, el líquido en cuestión se va con una fuerza 1. Una fuerza, generando presión. La fuerza en una superficie genera presión. Y esto, ¿verdad?, esta posición en un cierto tiempo genera una velocidad 1. ¿Verdad? Acá tenemos el nivel de referencia justamente, que es el piso. Entonces esto va hasta una superficie 2, que es la que tenemos acá. ¿Sí? A una superficie transversal 2, obviamente considerando una cierta distancia desde un punto hasta otro de esa superficie 2. Esto bajo una cierta altura 2 con respecto al nivel del suelo. Y fíjate que acá sale con una velocidad 2. Pero ¿qué pasa? El líquido en cuestión está a punto de salir a la superficie, y en la superficie sabemos que hay presión atmosférica. Y la presión atmosférica genera ¿hacia dónde? Hacia adentro, ¿verdad? Entonces dice, en estas condiciones actúan sobre la porción del líquido aislado solamente las fuerzas F1 y F2, dice, que el restante del líquido ejerce sobre él. Entonces, el trabajo realizado, realizado por ellas es igual a la variación de la energía mecánica, como entonces tenemos. Fíjense, acá lo llaman T, nosotros como le llamamos al trabajo, W le llamamos al trabajo, ¿verdad? Entonces T es W, lo mismo que es. W, el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 es lo que vendría a ser mi variación de mi energía mecánica. ¿Y por qué se suben ahí? Acuérdate que la energía mecánica que era igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿verdad? Acá no estamos hablando de energía cinética ni energía potencial. Estamos hablando de trabajo. Y acuérdate, ¿te acuerdas que el trabajo era igual a la variación de la energía cinética? Y que también era igual a la variación de la energía potencial. ¿Te acuerdas, verdad? Entonces por eso nomás lo llamo acá como trabajo, ¿sí? Porque es igual a eso. Entonces, trabajo de la fuerza 1, ¿a qué es igual? El trabajo de la fuerza 1, ¿te acuerdas que el trabajo era que igual? A fuerza por
desplazamiento, ¿verdad? Entonces, fuerza 1 por desplazamiento 1. Y fíjate que fuerza por desplazamiento, aquí también podemos igualar. Mira lo que tenemos acá. Mira un poco lo que tenemos ahí. ¿Qué es esa P1 que tenemos ahí? Presión. ¿Sí? ¿Sí? Presión. Nosotros no ponemos así, nosotros ponemos P, ¿verdad? Presión 1 por superficie 1 por delta X, desplazamiento 1. Pero ¿de dónde sale eso? Acuérdate que la presión aquí es igual. Fuerza sobre superficie. Entonces, si nosotros pasamos a multiplicar acá, vamos a tener superficie por presión igual a la fuerza. Y eso es lo que reemplazó ahora. Superficie por presión. De ahí entonces sale. Lo mismo, el trabajo de la fuerza 2 es igual a la fuerza 2 por el desplazamiento 2, ¿verdad? Esto, como dijimos, era el trabajo de la fuerza, o sea, el trabajo era igual a la variación, a la menos variación de la energía potencial. Si ustedes revisan la relación entre energía cinética con trabajo y energía potencial con trabajo, van a ver que los signos ahí también están. ¿Y por qué es negativo? Porque la altura era con respecto al suelo, ¿verdad? Por la gravedad que era negativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que trabajo, o sea, energía potencial es masa por gravedad por altura? Y la gravedad es negativo y por eso es negativo. Entonces acá tenemos que el trabajo de la fuerza 2 es fuerza por desplazamiento y esto va a ser negativo. Presión 2 por la superficie 2 por el desplazamiento 2. Entonces, si esto ponemos dentro de nuestra ecuación, ¿verdad? Ponemos lo que representa que es este y este, ¿verdad? Este menos este es lo que tenemos acá. Y esto aquí es igual, variación de energía mecánica te dice acá. Entonces, energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Pero dice volumen escurrido en un cierto tiempo, tenemos ahí. El volumen en un cierto tiempo. ¿Eso dónde teníamos? ¿Dónde teníamos eso? El volumen en un cierto tiempo. Hágalo. Superficie por longitud. Volumen es superficie por longitud. Eso es lo que tenemos acá. Superficie 1 por longitud le llamamos acá a la distancia, ¿verdad? Esto es tu volumen. Lo mismo para el volumen 2. La energía mecánica 2 es energía potencial 2 más energía cinética 2. Energía mecánica 1 o inicial es energía potencial inicial más energía cinética inicial. ¿Qué es lo que vamos a sacar de acá? Acá todito se iguala. Como el volumen escurrido es constante, vemos que los volúmenes van a ser iguales. Entonces al final de todo esto, y mete acá lo que, bueno, acá tenemos masa por gravedad por altura. Esto es de la energía potencial. Masa por gravedad por altura. Y la masa que pone con respecto a la densidad. Fíjense como acá tenemos, masa es densidad por volumen. Eso teníamos de densidad. Sabemos que densidad, aquí igual a la densidad, la masa sobre volumen. Entonces si despejamos la masa, tenemos densidad por volumen, ¿verdad? Y eso es lo que pone ahí. Entonces, después de todo, no quiero hacer esto, porque en realidad no importa. Llegamos a esto. Esto es lo que acá. Presión 1 sobre densidad por la gravedad más altura 1 más velocidad 1 sobre 2 por gravedad al cuadrado. Esto es solamente de energía cinética general. Es igual a la presión 2 sobre densidad por gravedad más la altura 2 más velocidad 2 sobre
al cuadrado sobre 2 por gravedad. O sea, dice, la presión sobre la densidad por la gravedad más la altura más la velocidad 2 sobre 2 por gravedad es constante. Dice, si te das cuenta, mira, esto que tenemos acá es básicamente igual a esto que tenemos ahí, solo que uno es con respecto a uno y el otro con respecto al otro. Y otra vez tenemos una igualdad de lo mismo, por eso es constante. Dice. Y esto es lo que tenemos, que es la ecuación de Bernoulli. Esto ustedes copiaron lo último, ¿verdad? Antes que yo le haga cambiar a eso, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la aplicación lo que ustedes copiaron es de donde está velocidad, que es raíz cuadrada de 2 por... Hasta ahí copiaron. Pero antes de eso me imagino que copiaron la ecuación de Bernoulli. Este es el que vamos a utilizar y voy a anotar acá. Ecuación de Bernoulli. Sería presión sobre densidad por gravedad más altura más voy a llamar presión 1, altura 1 más velocidad 1, velocidad dijimos que era v chica, dividido 2 por gravedad. Esto tiene que ser igual a ¿qué? A la presión 2 sobre densidad por gravedad más la altura 2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por gravedad. Esta es la ecuación de Bernoulli. Bien, entonces acá tenemos velocidad de flujo y eso es lo último que ustedes copiaron. Voy a borrar, ustedes ya copiaron todo. Ustedes me imagino copiaron todo esto, ¿verdad? Su desglose, ¿verdad? De dónde salía y demás, ¿verdad? Copiaron todo. Sí, ese es. Abajo ese es. Bueno, voy a borrar este. Borro. Ok. Velocidad de flujo. O sea, uno podría hallar la velocidad con la que sale un líquido de un recipiente. ¿Y eso es de qué? ¿O a través de qué? A través de la aplicación del teorema de Bernoulli. Tenemos acá, fíjense cómo tenemos acá un esquema. Miren, tenemos este esquema. Tenemos acá un recipiente, en donde en este recipiente hay una canilla, ¿verdad? Por donde va a salir agua. ¿Verdad? Va a salir agua por esa canilla. Es como tener un enorme recipiente que tiene un enorme área transversal y estamos hablando de una... ¿Con respecto a qué? Con respecto a una superficie que es muy pequeño con respecto a la superficie con la que estaba el líquido, ¿verdad? Dice, es una aplicación del teorema de Bernoulli. Supongamos un recipiente conteniendo un líquido ideal y cuya superficie libre pueda ser considerada constante, aunque el líquido escape por un orificio del recipiente, que es lo que tenemos ahí. Fíjate que acá está nuestro líquido, o sea, agua. Esta agua está bajo una cierta presión. ¿Y cuál es esa presión? La presión atmosférica, la presión con la que está en la atmósfera. ¿Por qué? Porque este está abierto. El tanque o el recipiente está abierto, entonces está influyéndole ahí la presión atmosférica. Esto obviamente está bajo una cierta altura 1, ¿verdad? Altura 1. Y es con respecto al suelo. Fíjate acá el otro orificio por donde va a salir el agua, que es el de la canilla. Esto está bajo una altura 2 con respecto al suelo. ¿Sí? Al salir acá, también hay una presión de qué tipo? Presión atmosférica, también que va a influir en este cuerpo, con ese líquido que va a salir de ahí. Entre ellos hay una variación de altura que es esta que está acá. Si tenemos altura 1 y esto es altura 2, esto que está acá va a ser la variación de la altura. ¿Ah? Dice, aplicando la ecuación de Bernoulli, vemos, ¿verdad?, lo que tenemos acá. Presión 1, ahí,
porque en realidad está todo lo ahí escrito. Presión 1 sobre densidad por la más altura 1 más. Bueno, lo que tenemos acá. Pero dice, mira lo que dice. La presión 1 es igual a la presión 2. Porque ambos están incluidos bajo ¿qué? Bajo la presión atmosférica. Entonces acá, ¿qué pasa con las presiones? Se van, ¿verdad? ¡Piu! ¡Piu! Se van, se eliminan esos, ya que son igualitos. Al final lo que te va a quedar es este: altura 1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por la edad, igual al otro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? La velocidad 1 es 0. Mira un poco. Este líquido, ¿cómo está acá? ¿Se mueve este líquido? No, está en reposo. Entonces la velocidad de este es 0, porque está en reposo. Sin embargo, al salir acá, sí sale con una velocidad 2. Está. Al salir ahí, sí sale con toda bala, ¿verdad? Entonces, velocidad 1 es 0, supuesto en reposo, ¿verdad? Debido a las dimensiones del recipiente. Entonces, ¿qué pasa? Este ya se va. Chao. Te va a quedar este y te va a quedar estos dos. Que es como está acá, ¿verdad? Y ahí, desplazando, sacando todo, desglosando, sacamos la velocidad con la que sale ese cuerpo. Y acá está, esta es la velocidad que al final te queda como Torricelli. Velocidad al cuadrado igual a 2 por edad por altura, o por variación de altura. No por altura, no, por la variación de la altura. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos. ¿Estamos? Y eso ustedes copiaron. Hasta ahí ustedes copiaron el reloj, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa es la velocidad con la que sale, ¿sí?, los líquidos de un recipiente que está con un agujerito o con una canilla. ¿Estamos? Entonces, voy a anotar acá también, velocidad 2 va a ser igual a raíz de 2 por la edad por variación de altura. ¿Y qué es esto? Esto es la velocidad de salida de los líquidos. Bien, vamos a hacer este problema. Voy a tratar de hacer zoom. Ahí, acá. Voy a tratar de bajar un poquitito. Ahí. Entonces dice, sigue grabando, ¿verdad? Sí, sigue grabando. El recipiente de abajo contiene líquido hasta una altura de 4 metros, efectuando un agujero de área 5 centímetros cuadrados abajo de la superficie libre de líquido, como el que tenemos acá. Este es un agujerito, ¿verdad? Suponele que tu piscina está agujerado. Nada de piscina, no que se fije. Determinen la velocidad con que el líquido escapa por el agujero, que es esto, el caudal del líquido a través del agujero. Desprecie la viscosidad, considere la gravedad 10 metros sobre segundo y suponga que la superficie libre de líquido se mantenga en un mismo nivel durante el flujo. Ok. Lo que te dice que acá es que no cambia la altura. Se derrama ahí, pero no hay que bajar. La cosa que no tiene sentido, se supone que tiene que bajar, ¿verdad? Pero la idea pues es que acá con tu variación de altura no cambie, ¿verdad? Para que puedas hacer. Entonces, muy bien, tenemos nuestro esquema. Tenemos acá nuestro líquido. Este líquido está bajo una cierta altura con nivel del suelo de 4 metros. Llamémosle a esto altura 1, ¿verdad? Está. Este cuerpo está bajo ¿qué? Bajo la acción de la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque está abierto. Si está cerrado, no le considera la presión atmosférica. Hoy por ahora, no le consideraba haber presión hidrostática nomás. Densidad de líquido por edad por altura. Eso no va a haber nada.
pero acá está actuando la presión atmosférica. El otro líquido, o por donde sale el agujero, tiene un área transversal, y eso es lo que te dice acá, 5 centímetros cuadrados. Esto está bajo una altura de 1,5 metros. Entonces yo le llamo a eso altura 1. ¿Sí? Altura 1 igual a 1,5 metros. La variación entonces va a ser 4 menos 1,5, que vendría a ser 2,5, ¿verdad? ¿Sí? 2,5 tú. Tu variación de altura. Variación de altura, 2,5. Etapa. Entonces lo que te pide es la velocidad con que el líquido escapa del agujero. Y la velocidad 2 sería entonces, va a ser raíz de 2 por gravedad por la variación de altura. ¿Cuánto esto es? 2 por 10 por tu variación de altura, 2,5. Mira un poco, teniendo nosotros nuestra fórmula, acá ya es muchísimo más rápido que hacer todo listo ese esquema de la ecuación de Bernoulli. Acá dejamos considerar la presión, dejamos considerar el área transversal, no consideramos nada de eso. Solamente y directamente ya consideramos la velocidad de salida. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 7,07 metros sobre segundos. Está. Entonces esa es la velocidad de salida. Con esa velocidad sale el chorro de agua del agujero. Te pide después el caudal del líquido a través del agujero. ¿Caudal a qué es igual? ¿Caudal a qué es igual? Mira un poco lo que tenés de dato. Tenés de dato velocidad. ¿Y qué también tenés de dato? El área transversal. La superficie. Superficie es 5 centímetros cuadrados. Esto al pasar al sistema internacional, ¿cuánto es? 5 dividido 10.000. 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, entonces, ¿verdad? Bueno, entonces el caudal, que es superficie por velocidad, tranquilamente vamos a poder aquí. La superficie es 5 por 10 a la menos 4 y la velocidad, que es la que hallamos, la velocidad de salida en el agujero, que es 7,07. ¿Cuánto es el caudal? 3,535 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Ahí está. Entonces ese es el caudal de tu ejercicio. ¿Se entendió? Fíjate que no es difícil, porque tenemos que la fórmula, ¿verdad? Pero básicamente es una aplicación directa de fórmulas. Mira que acá este ejercicio te pide la velocidad, pero puede que el ejercicio te pida hallar la presión 1 y vos tenés que usar esta fórmula, ¿verdad? O hallar, bueno, velocidad 1 no va a verlo, porque esto es constante, o sea, es 0, ¿verdad? Es 0, no se mueve, ¿verdad? Pero puede que te pida la presión 2. Eso ya depende del ejercicio. O te puede pedir la altura 2. Eso ya depende del ejercicio en cuestión. Pero esto es toda ecuación general. Esto es solamente una aplicación más de la ecuación de Bernoulli. Papá. Muy bien, copian y yo ya paro el video.